Hace 2 semanas atrás nosotros iniciamos una serie de sermones sobre la adoración y la alabanza a Dios en el culto público. Y hemos tomado como punto de partida una definición bien sencilla de lo que es la adoración. Y como ustedes saben, hay 3 cosas que son importantes en la enseñanza, que son la repetición y la repetición. Así que yo voy a repetir una vez más esta definición que hemos dado para que aún nuestros niños puedan definir con palabras precisas pero sencillas lo que es la adoración. Hemos dicho que adorar es rendir honor a un ser superior. Puede tratarse de un ídolo falso o puede ser el Dios vivo y verdadero. Pero el meollo, la esencia de la adoración es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a un ser superior. Para nosotros los cristianos que creemos que existe un solo Dios vivo y verdadero, que se ha revelado al hombre a través de su creación y a través de su palabra, un Dios que ha diseñado un plan de salvación a través de la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, adorar es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a ese único Dios vivo y verdadero. Ahora bien, aún en el plano terrenal, cuando nos acercamos a un ser que por alguna razón es superior a nosotros, un rey, un presidente o un primer ministro, no podemos hacerlo como a nosotros nos parezca más conveniente, sino según el protocolo establecido. En estas semanas hemos estado leyendo el libro de Esther los domingos en la tarde como parte de nuestra lectura consecutiva en el Antiguo Testamento. Y una de las cosas que hemos visto en la lectura de este libro es que ni siquiera la esposa del rey Asuero podía presentarse delante de él sin haber sido previamente llamada. Violar este protocolo podía costarle la vida, a menos que que el rey Asuero le extendiera su cetro real como señal de misericordia. Pues la Biblia nos enseña que el Rey del universo ha establecido también un protocolo que los hombres deben seguir al acercarse a Él. Un protocolo que debemos observar cuidadosamente y que los teólogos del pasado le han llamado el principio regulativo de la adoración. El principio regulativo de la adoración. Lo que este principio declara es que Dios ha regulado su adoración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De manera que los hombres no deben tomarse la libertad de adorarle como a ellos les parezca más conveniente, sino como Él lo ha establecido en su palabra. Así que este principio, el principio regulativo de la adoración, descansa en estas 3 premisas. Digamos que este es un trípode de 3 patas en el cual se sostiene el principio regulativo de la adoración. En primer lugar, que Dios, no el hombre, ha de ser el centro de nuestra adoración. Segundo, que Él es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Y tercero, que Él nos ha revelado su voluntad con respecto a su adoración en su palabra. Ahora, hermano, yo estoy seguro que la mayoría de los creyentes que se encuentran hoy congregados en este lugar están totalmente de acuerdo con estas 3 premisas. Dios ha de ser el centro de nuestra adoración. Él es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle y Él nos ha revelado su voluntad respecto a su adoración en su palabra, la Biblia. Sin embargo, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, eso es más fácil de decir que llevarlo a la práctica. Es muy fácil decir, somos bíblicos en nuestra adoración.
Pero hermanos, eso es más fácil de expresar que de llevarlo a la práctica. A la hora de lidiar con asuntos prácticos concernientes a la adoración, debemos reconocer que existe el peligro de extraviarnos por causa de dos enemigos mortales del principio regulativo de la adoración. Este principio tiene dos enemigos mortales: el subjetivismo y el pragmatismo. El subjetivismo y el pragmatismo. El subjetivismo consiste en tomar al hombre y sus experiencias como la base del conocimiento humano. Lo que yo siento, lo que me agrada, lo que me gusta, aquello para lo cual me inclino, eso es lo que está bien. El sujeto es la base del conocimiento. En el subjetivismo no existe autoridad alguna fuera de nosotros mismos, ni siquiera la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y hermanos, debemos decir con tristeza que el subjetivismo está teniendo una influencia cada vez mayor en la iglesia contemporánea, sobre todo en lo que respecta a la alabanza a Dios en el culto público. Cada vez es más ampliamente aceptado el pensamiento, la idea de que la música es moralmente neutra. Lo importante es lo que se canta, la letra. La música no tiene importancia porque la música es moralmente neutra. Por lo tanto, el tipo de alabanza que empleemos en el culto de adoración dependerá mayormente de nuestros gustos o de nuestras preferencias personales o de nuestra cultura alrededor. Por eso, si alguien hoy se opone, tiene la osadía de levantar su voz en contra de cierto tipo de alabanza en la iglesia, muchas personas de inmediato cerrarán sus oídos y no escucharán ninguno de sus argumentos, porque ya está presuponiendo de plano que esta persona está tratando de imponer sus gustos personales en el culto de adoración. Esa es su preferencia. Yo tengo la mía propia. Y ciertamente, hermanos, es posible que una persona sea movida subjetivamente a oponerse a ciertas cosas simplemente porque no van de acuerdo con sus gustos o preferencias personales. Eso es posible. Pero hermanos, así como debemos cuidarnos de que nosotros no seamos subjetivos, también debemos cuidarnos de acusar a otros falsamente de subjetividad. No debemos presuponer, sin haber oído y ponderado sus argumentos. No debemos suponer que si alguien se opone a cierto tipo de alabanza en la iglesia, por ejemplo, está descansando subjetivamente en sus gustos o preferencias culturales. Puede ser que esa persona tenga alguna razón, pero si partimos de la premisa de que está tratando de meternos en una camisa de fuerza e imponernos sus gustos, nosotros ya ni vamos a ponderar sus argumentos. Pero así como debemos cuidarnos del subjetivismo, también debemos cuidarnos del pragmatismo. Y el pragmatismo consiste en usar los resultados aparentes como tabla de evaluación. Es válido lo que funciona. Está bien lo que parece exitoso. Por ejemplo, la iglesia canta con más entusiasmo cuando empleamos tal o cual estilo musical. Ese es un argumento pragmático. O la forma de adoración, esta forma de adoración parece llegarle más a la nueva generación. Pragmatismo. Los himnos tradicionales alejan a los incrédulos de la iglesia y sobre todo a los jóvenes. Pragmatismo. Ahora, hermanos, ¿hay algo de malo en que nosotros queramos que la iglesia cante con entusiasmo?
Por supuesto que no. Y ciertamente hay algunos himnos que pueden matar el espíritu de adoración. Yo no estoy negando tal cosa. Ciertamente es el deseo de nuestro corazón atraer a las personas al culto de adoración. Ciertamente es nuestro deseo predicar de tal manera que nosotros podamos llegarle a los jóvenes y a los niños de nuestra iglesia y a la nueva generación. No hay problema con eso. El problema está en usar esos criterios como tabla de evaluación. El problema está en decidir lo que nosotros vamos a hacer o no vamos a hacer en el culto, usando eso como nuestro argumento. Mis hermanos, si nosotros usáramos ese mismo criterio para evaluar la predicación de la palabra, no podríamos predicar como Pablo todo el consejo de Dios. Porque hay muchas cosas, muchos temas espinosos en la Biblia que no resultan atractivos para muchas personas. Por eso cuando Pablo fue a Corintio, dice él en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, que él no ministró con su vista puesta en la popularidad. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Los griegos les fascinaba la oratoria. Y dice Pablo, yo no fui a Corintio a hacer un despliegue de oratoria para decir palabras rimbombantes que nadie iba a entender. Y no porque no tuviera la capacidad. Pablo era un hombre bien instruido. Pero Pablo no usaba la predicación como un instrumento para llamar la atención sobre sí mismo o su capacidad de oratoria. Sigue diciendo él, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Voy a usar 2 o 3 historias tristes para mover el corazón de la gente y luego decirle que levante su mano y que venga al frente para que haga una decisión por Cristo. ¡No! Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo conocía muy bien la cultura griega y él sabía que el método de Dios no era potable para los griegos, como no era potable para los judíos, como no era potable para los romanos. Pero él sabía también que si claudicaba y les daba lo que ellos querían oír, lo que apelaba humanamente a sus sentidos, la fe de los corintios tendría un fundamento equivocado. Pues de la misma manera, hermanos, si Dios ha establecido su protocolo para que nos acerquemos a Él en adoración, es ese protocolo el que debemos usar. No lo que produce resultados aparentes, no lo que apele a la mayoría, no lo que encaje con nuestros gustos o preferencias personales. Y en el tiempo que nos resta, yo voy a tratar de probar bíblicamente este punto. Veamos, hermanos, algunos argumentos bíblicos que sustentan el principio regulativo de la adoración. En primer lugar, es prerrogativa de Dios y no de sus criaturas determinar la manera correcta de acercarnos a Él en adoración. Repito, es prerrogativa de Dios, no de sus criaturas, determinar la manera correcta de acercarnos a Él en adoración. Y esto no solo por la autoridad que Dios posee por el hecho de ser Dios, sino también porque la adoración no es otra cosa que la respuesta que el hombre da a la revelación que Dios mismo nos provee de Él en las Escrituras. Voy a repetir eso. Dios tiene derecho, porque Dios, a determinar la manera como el hombre debe acercarse a Él. Él es el que tiene el derecho. Pero no solo eso, hermanos. Recuerden que la adoración es la respuesta que el hombre da a la revelación que Dios nos da de sí mismo en su palabra.
Nosotros no podríamos conocer absolutamente nada acerca de Dios a menos que Él no hubiese tomado la iniciativa de revelarse. En Mateo capítulo 11, versículo 27, dice el Señor Jesucristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y hablando de la revelación divina, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Hermanos, esto es muy elemental. Solo Dios se conoce a sí mismo. Imagínate que alguien venga donde ti y te diga: yo sé lo que tú estás pensando. Oye, ¿cómo tú sabes lo que yo estoy pensando? Te lo veo en la cara. No, un momento. Tú no puedes saber lo que yo estoy pensando. Porque nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Pues hermanos, de la misma manera, nadie conoció a Dios sino el espíritu de Dios. Y Él tomó la iniciativa de darse a conocer al hombre a través de su creación y a través de su palabra. Ahora, el punto es que eso que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras es lo que debe gobernar nuestra adoración. En otras palabras, su naturaleza determina cómo nosotros debemos adorarle. Ese es el principio primario de las Escrituras en lo tocante a la adoración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos por un momento a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 15 al 19. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, cuando Dios descendió al monte Sinaí para darle la ley al pueblo a través de Moisés. Ninguna figura visteis, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. La razón que se le da al pueblo de Israel para prohibir el uso de imágenes en la adoración a Dios es el hecho de que ellos no vieron ninguna imagen. Ellos no vieron ninguna figura de Dios cuando Él vino al monte Sinaí para darles la ley. Si ellos trataban de representar a Dios a través de una figura física, yo recuerdo cuando estaba pequeño, en la casa de mis abuelos, había una imagen del ojo que todo lo ve. Era un triángulo con un ojo para simbolizar la Trinidad y la omnisciencia de Dios. A mí me daba pavor ese cuadro. Pero hermanos, ninguna figura puede representar adecuadamente a Dios. Si nosotros tratamos de representar a Dios a través de alguna figura física, de seguro lo vamos a representar erróneamente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ese es el argumento que usaría nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia es una sola. Ese es el mismo argumento que usaría nuestro Señor Jesucristo cientos de años más tarde al tratar el tema de la adoración con la mujer samaritana. Eso lo vimos el domingo pasado. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y hermanos, sea lo que sea
adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una cosa es clara, es la naturaleza de Dios lo que determina el modo como nosotros debemos adorarle. Pero como solo Dios se conoce a sí mismo, Él es el único que puede determinar cuál es el tipo de adoración que mejor representa quién Él es. Hermanos, ¿por qué nosotros usamos el púlpito y este método para predicar la palabra de Dios? ¿No sería tal vez más adecuado hacerlo en una manera más moderna? Tal vez que el predicador se mueva por entre las personas y comience a preguntarle, ¿y tú qué piensas acerca de esto? Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿No sería mejor así? O tal vez para hacerlo más entretenido, y no estoy siendo irreverente, hermanos, estoy dando un ejemplo de algo que pasa hoy en algunas iglesias. ¿Por qué en vez de predicar la palabra de Dios no traemos un mensaje a ritmo de rap? Eso seguramente atraería mucho la atención. ¿Por qué este formato? Porque ese es el formato establecido por Dios en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos embajadores del Rey del Cielo. Y hemos venido como embajadores del Rey del Cielo a traer un mensaje a los hombres de su parte. ¿Ustedes se imaginan que en la próxima toma de posesión el presidente de la República venga y dé su discurso en tono de rap? Y yo les prometo que de ahora en adelante todo cambiará. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso rebajaría completamente la dignidad de la toma de posesión. Pues mis amados hermanos, la razón por la que Dios determinó que fuera la predicación que se usara en su iglesia es teológica, no es cultural. Es teológica. Yo estoy aquí en esta mañana como un heraldo del Dios del cielo, comisionado por Él para decirle a los hombres el mensaje de su palabra. Este es el mejor formato, el más adecuado para poder representar adecuadamente a Dios. Ligon Duncan tiene un comentario sumamente pertinente acerca de esto. Dice él, si adoras a Dios a través del uso de imágenes, eso cambiará tu visión de Dios. ¿Sabes por qué? Escuchen esto, sigo citando a Ligon Duncan. Porque la forma impacta el contenido. Los medios de la adoración influencian a los adoradores en su comprensión de Dios. Los medios de la adoración. En palabras más sencillas, lo que este hombre está diciendo, hermanos, y esto es crucial, lo que este hombre está diciendo es que así como la naturaleza de Dios determina la forma como debemos adorarle, la forma como lo adoramos afecta nuestro entendimiento de quién es Dios. ¿Quién es Él? Determina la adoración. Y la forma como lo adoramos dice algo de lo que nosotros pensamos que Él es. Una adoración superficial y ligera solo puede ser el producto de ideas superficiales y ligeras acerca de Dios. Y esa ligereza en la adoración contribuirá a que otras personas tengan opiniones ligeras acerca de Él. La forma impacta el contenido. Eso es algo que mucha gente parece no entender en el día de hoy. No importa la forma, lo importante es lo que tú dices. No, también cómo lo dices. También cómo lo dices. Nosotros pudiéramos adorar a Dios en nuestra iglesia a ritmo de merengue. Eso es una posibilidad. La pregunta que debemos hacernos es, adorar a Dios a ritmo de merengue realmente conllevaría esa música, esa forma musical, ¿es consonante con el mensaje que estamos trayendo? Esa es la pregunta. Yo no la voy a responder ahora. Nosotros vamos a estudiar la música en la adoración más adelante. Ahora simplemente estamos tratando de sentar la base de lo que es la adoración. Porque lo que es la adoración determina el tipo de alabanza que nosotros le damos a Dios. Más adelante Ligon Duncan dice, consecuentemente,
El cómo de la adoración es vital para nuestro crecimiento en gracia y el conocimiento del único Dios verdadero, porque contribuye a una comprensión del único Dios verdadero. La forma como adoramos implica una comprensión del Dios verdadero. Por lo tanto, la forma como adoramos va a determinar si esta es una iglesia que va a crecer en gracia o si va a ser una iglesia enana con el paso del tiempo. Porque ninguna iglesia es más grande que su visión de Dios. Y si nuestra adoración rebaja la majestad, la gloria del Dios excelso y del Dios altísimo, hermanos, eso provocará enanez en nuestro corazón. Eso nos afectará como adoradores. De ahí la importancia que Dios le da, no solo al hecho de que le adoremos únicamente a Él, sino que le adoremos tal como Él lo ha prescrito en su palabra. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está claro. No adores ningún otro Dios fuera del único Dios vivo y verdadero. Pero ahora escuchen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y ahora, hermanos, noten la fortaleza de este argumento. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No solo quiero que me adoren a mí, dice Dios, sino que les estoy ordenando de manera expresa que no se hagan ninguna imagen de mí. No se hagan ninguna imagen de mí. Ahora, hermanos, una pregunta. Si no podemos hacernos ninguna imagen de Dios, ¿cuál es entonces la idea que debemos tener de Él cuando nos acercamos a adorarle? Respuesta evidente, lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Esa idea revelada por Dios de lo que Él es, debe gobernar nuestra adoración, que es lo mismo que decir que nuestra adoración debe ser gobernada por la palabra. Por eso el domingo pasado dijimos que adorar en verdad, recuerden que Cristo dice en espíritu y en verdad, y decíamos que adorar en verdad no solo implica adorar como Dios lo ha mandado en su palabra, sino también que nuestra adoración debe girar en torno a la verdad revelada. Hermanos, ¿qué es lo que Dios ha ordenado claramente que su iglesia haga en el culto de adoración en el día del Señor? Cantar, orar, leer la palabra, predicar la palabra, ofrendar y celebrar los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Ya no podemos inventar más nada de ahí. Hermanos, esos son los 6 elementos establecidos por Dios para el culto de adoración. ¿Y por qué no hacemos danza sagrada? ¿Por qué eso no está en la Biblia? ¿Por qué eso no está en la Biblia? Dios dice cantar, orar, predicar, leer, ofrendar y la palabra visible a través del bautismo y la Santa Cena. Pero como dice Terry Johnson, y citábamos en el domingo pasado, todo eso gira en torno a la palabra, hermanos. ¿Qué debemos hacer en el culto público? Leer la palabra, predicar la palabra, cantar la palabra, orar la palabra y administrar la palabra visible. La palabra, la palabra, la palabra. Cuando nos apartamos de su palabra, estamos adorando a un Dios de nuestra propia imaginación y por lo tanto estamos violando el primero y el segundo mandamiento de su ley moral. Su naturaleza determina nuestra adoración y nuestra adoración dice algo
del Dios al cual adoramos. Noten cómo Pablo aplica ese principio en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 40. 1 Corintios capítulo 40. Capítulo 14. Es que es 14:40. Ya le añadí, ahí sí le añadí unos 24 capítulos a la carta. 1 Corintios capítulo 14, Pablo está discutiendo aquí el tema de los dones extraordinarios y dice en el versículo 33, dice antes de ese pasaje, para tomar el contexto, que deben predicar, profetizar 2 o a lo más 3 y por turno, y dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, que nadie salga por ahí diciendo, no, yo tengo una revelación y no la puedo callar. No, mi hermano, es en orden, es por turno. Y Pablo da la razón ahora, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Versículo 39, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, este no es el lugar para hacer un estudio profundo de los dones extraordinarios y de su permanencia o no permanencia en la iglesia hoy. Ese no es mi tema. Pero hay algo que está muy claro en este pasaje, y es que las directrices que Pablo da para que se haga un uso de los dones en la iglesia de una manera organizada, de una manera ordenada, esas directrices están enraizadas en la naturaleza de Dios. Por cuanto Dios no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios que se contradice a sí mismo, Dios no es un Dios que nosotros no podemos entender si va para el norte o va para el sur. No, Dios es muy claro, Él no es un Dios de confusión, sino de paz. Por eso, hermanos, los cultos que la iglesia celebra para adorarle deben reflejar orden, armonía y sobriedad. Orden, armonía y sobriedad. Todo debe hacerse en la iglesia decentemente y con orden. Si ahora de repente todos los hermanos aquí comienzan a hablar al mismo tiempo, comienzan a orar al mismo tiempo, uno decide coger para el baño, el otro decide pararse a hacer tal o cual otra cosa, el otro decide hacer cualquier otra cosa, hermanos, ¿qué va a parecer esta iglesia? Un manicomio. Y un manicomio no representa adecuadamente al Dios al que nosotros adoramos. Por eso decía Pablo, si entra a la iglesia un incrédulo y todos ustedes están orando al mismo tiempo, hablando al mismo tiempo, ¿qué dice Pablo? ¿Va a pensar que ustedes están locos? Eso lo dice Pablo, no lo digo yo. ¿Va a pensar que ustedes están locos? Hermanos, ese tipo de culto no representa a Dios. Así que la naturaleza de Dios determina el tipo de adoración. Pero ahora debemos avanzar un paso. Ya los otros argumentos van a ser más breves. Debemos avanzar un paso en nuestro proceso de argumentación a favor del principio regulativo de la adoración y decir que no solo somos criaturas de Dios, sino que además de eso también somos pecadores. Consecuentemente no tenemos ni el derecho ni la capacidad de establecer los términos en los que vamos a acercarnos a Él. No tenemos ni el derecho ni la capacidad. Si los súbditos de una nación se rebelan y tratan de echar por tierra la autoridad de su monarca, no son los súbditos, sino el monarca el que debe decidir si renovará con ellos la relación que tenía anteriormente. Y es el monarca el que debe decidir cuáles son los términos de esa relación. Cuánto más, hermanos, cuando se trata de una rebelión contra el Rey soberano del universo. El hombre no puede determinar por sí mismo cómo acercarse a Dios y adorarle. Dios no nos ha concedido ese derecho. Una vez esa senda de acceso
a Dios quedó cerrada por causa del pecado, solo Dios podía abrirla de nuevo. Y solo Dios podía determinar las condiciones y la manera como el hombre pudiera acercarse otra vez a Él. Pero hermanos, no solo no tenemos ese derecho, sino que tampoco tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. El texto que leyó el pastor Marcos Peña esta mañana en la lectura consecutiva de Efesios nos dice cuál es la condición del hombre en su pecado. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, amigos, nuestro entendimiento quedó severamente dañado por causa del pecado. Y ese entendimiento dañado del hombre es una fábrica de idolatría. Eso es básicamente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que por su injusticia detienen la verdad, frenan la verdad. Así comienza el asunto, frenando con injusticia la verdad. Pero ¿saben qué sucede? Que el hombre es un ser esencialmente religioso. ¿Saben por qué? Porque Dios nos hizo para su gloria. Y si no adoramos al Dios vivo y verdadero, vamos a inventar un Dios al cual adorar. El hombre es una fábrica de ídolos. Por eso es que dice Pablo que comienzan deteniendo con injusticia la verdad, Romanos 1:18, y terminan cambiando la verdad de Dios por la mentira, versículo 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dejado a su propia inclinación, el hombre nunca podrá adorar adecuadamente al único Dios vivo y verdadero. Nunca. Se fabricará un ídolo conforme a su propia imaginación. En tercer lugar, la Biblia condena expresamente todo tipo de adoración que no haya sido ordenada por Dios. La Biblia condena expresamente todo tipo de adoración que no haya sido ordenada por Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y más adelante en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Fíjense, hermanos, ni podemos añadir, ni podemos restar. Cualquiera de esas dos acciones se consideraría un acto de rebelión que no puede ser tolerado. Y el Espíritu Santo guió a los autores de las Escrituras a dejar en el registro bíblico algunas de las consecuencias funestas de tomar en poco estas advertencias de Dios. ¿Recuerdan el caso de Nadab y Abiú? Fueron castigados con la muerte por encender en el tabernáculo de reunión un fuego extraño que Dios no había mandado. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 3. Ahora noten en ese pasaje que ellos no encendieron un fuego que Dios había prohibido. Hay algunas iglesias evangélicas en el día de hoy que dicen, no, pero no importa que nosotros introduzcamos otros elementos en la adoración que puedan ser más atractivos. Claro, siempre y cuando Dios no lo haya prohibido. Pero hermano, lo que nosotros estamos diciendo no es eso. Lo que estamos diciendo es que en la iglesia no se debe hacer nada a menos que Dios lo haya mandado. Ese fuego que Nadab y Abiú encendieron en el tabernáculo no era un fuego prohibido. Pero Dios tampoco lo había mandado como parte del ritual en el tabernáculo y fueron castigados
por su temeridad. ¿Recuerdan el caso de Uza? En 2 de Samuel capítulo 6. Cuando Israel recuperó el arca de mano de los filisteos, David decidió transportarla a Jerusalén en un carro nuevo tirado por bueyes. Dice en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 3. Ahora, hermano, noten algo, esta era una forma muy práctica de llevar el arca. Una carreta tirada por bueyes. No era práctico. Sí era práctico. El problema es que esa no era la manera establecida por Dios para transportar el contenido de las cosas sagradas del tabernáculo. ¿Y saben qué pasó? Que esa innovación pragmática de David le costó la vida a Uza, porque cuando los bueyes comenzaron a tropezar, Uza, que no era levita, le metió la mano al arca para sostenerla, y ahí mismo fue fulminado. Cuando David intentó transportar el arca por segunda vez, dice en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, que tuvo mucho cuidado de hacerlo tal como Dios lo había mandado. Dice en el texto, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Dios para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Esta vez, David decidió no ser pragmático, sino obediente. Obediente, no pragmático. Otro ejemplo, Saúl, cuando quiso ofrecer sacrificios, pasando por alto el mandato de Dios, Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿En qué se complace Dios, hermanos? ¿En que nosotros traigamos nuestros sacrificios o en que obedezcamos a Dios? Ciertamente el obedecer, dice Samuel, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Bueno, pastor, pero mire, eso era en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Pacto las cosas son diferentes. Mis amados hermanos, el celo que Dios mostró por su adoración en el Antiguo Pacto es el mismo que encontramos en el Nuevo. Cristo acusó a los fariseos de adorar a Dios en vano al enseñar como doctrina mandamientos de hombres. Ah, pero tú no puedes juzgar mi sinceridad. Es que este no es un asunto de sinceridad. Tú estás adorando a Dios en vano, le dice Cristo. Porque no estás siguiendo la palabra de Dios, estás siguiendo mandamientos de hombres. Y recuerden que a la mujer samaritana, Cristo le hizo saber que la adoración de los samaritanos era inaceptable. ¿Recuerdan? Porque ellos no tomaban en cuenta toda la revelación de Dios. Dios debe ser adorado en espíritu, pero también debe ser adorado en verdad. Vayamos brevemente a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, es decir, preceptos que no están en la Biblia, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Está hablando aquí de ciertos ascetas, maestros ascetas que se habían metido en la iglesia de Corinto. Versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La palabra que llama mi atención aquí, o a la que yo quiero llamar vuestra atención, es esa frase del versículo 23, culto voluntario. Esta es una sola palabra griega que significa literalmente culto elegido por uno mismo o adoración autoimpuesta.
Y es interesante notar que Pablo dice que ese tipo de adoración inventada por uno mismo acarrea cierta reputación de sabiduría. Algunas personas se sienten atraídas por todo lo que produzca en ellos una especie de éxtasis religioso, independientemente de si esas prácticas son sancionadas o no por las Escrituras. Mira, yo no sé si eso es bíblico o no. Yo solo sé que ese tipo de culto eleva mi espíritu. Yo no sé si es bíblico o no, pero eleva mi espíritu. Amados hermanos, yo no me cansaré de repetir hasta que me muera lo que decíamos el domingo pasado. Nosotros no venimos a la iglesia a sentir que adoramos, sino a adorar. Y esa distinción es crucial. Adorar es como Dios dice en su palabra. Ay, pero que yo me siento. Pragmatismo, subjetivismo. ¿Es eso lo que dice la palabra de Dios? Porque nosotros no venimos a la iglesia a sentir que adoramos. Nosotros venimos a adorar. Y la única adoración que es aceptable en la presencia de Dios es aquella que Él ha establecido en su palabra, ya sea por precepto o por ejemplo. En cuarto lugar, la iglesia es la casa de Dios, no la nuestra. Y por lo tanto allí debemos conducirnos como el dueño ha dispuesto, no como a nosotros nos parece o como nosotros deseamos. Esa es la razón por la que Pablo da instrucciones tan precisas a Timoteo en cuanto a la forma de adorar. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si hay alguna feminista aquí, por favor no se moleste por lo que voy a decir ahora, o por lo menos no se moleste conmigo. Moléstese con el Señor. Unas páginas, unos versículos antes de Pablo decir la iglesia es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pablo dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción en la iglesia, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y resulta que en el día de hoy hay mujeres que son pastoras, hay mujeres que son predicadoras. Pues mire, pastor, y mucho que Dios use esas mujeres. Hay gente que se han convertido con la predicación de esas mujeres. Pragmatismo. La pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra? Y Dios dice en su palabra que una mujer no debe ser pastora, que una mujer no debe ser predicadora, y por lo tanto cualquiera que lo haga con la mejor intención de su corazón está violando la voluntad expresa de Dios revelada en su palabra. ¿Quién era Timoteo? Uno de los hombres de confianza del apóstol Pablo. Tanto así que cuando Pablo escribe su carta a los filipenses le dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo sabía que Timoteo amaba a la iglesia y que su interés por los hermanos era genuino. ¿Y qué le dice? Timoteo, aún así no te estoy dejando a tus propias expensas para que tú decidas qué hacer en la iglesia. Te estoy escribiendo esta carta para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, la iglesia no es tu casa. Timoteo, la iglesia no es la casa de los hermanos. En la iglesia no se debe hacer simplemente lo que los pastores digan, no se debe hacer en el culto de adoración lo que los hermanos piensan, porque es la casa de Dios. Es lo que diga el dueño y nada más. Y no olvides, Timoteo, la función de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia defiende y proclama la verdad. Y yo me pregunto, mis amados hermanos, ¿cómo podrá la iglesia de Cristo proclamar y defender la verdad de Cristo si estamos introduciendo en nuestros cultos prácticas extrabíblicas que no están contenidas en esa verdad revelada? Finalmente,
cuando añadimos prácticas extrabíblicas para hacer la adoración más atractiva o para aumentar la devoción del pueblo de Dios, estamos poniendo en dudas la sabiduría de Cristo y la suficiencia de su palabra. Estamos poniendo en dudas la sabiduría de Cristo y la suficiencia de su palabra. ¿Por qué? O porque estamos implicando que hay cosas útiles para nosotros que Cristo no mandó ni enseñó en su palabra inspirada. Qué pena que a Cristo se le olvidó añadir en su palabra algunas cosas que hubieran sido tan buenas incluirlas en el culto de adoración. Hermanos, eso contradice abiertamente lo que la Biblia afirma de sí misma. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el pastor, sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es la adoración a Dios parte de la obra del ministerio? Sí. Pues la Biblia es suficiente para regularla. La Biblia es suficiente porque la Biblia es la palabra de Cristo. Queridos hermanos, dice Pablo en Colosenses que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y qué es este libro? La palabra de Cristo. No tenemos que añadirle nada. No tenemos que restarle nada. Esta palabra es todo lo que necesitamos para adorar a Dios en una forma que sea agradable a Él y beneficiosa para nosotros. Por eso aprecio cómo los autores de nuestra confesión de fe lo expresaron en el capítulo 22, en el párrafo 1, cuando dicen: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Hace unos años me invitaron a hablar con alguien que estaba metido en un culto, de estos cultos que hay ahora. Eso fue hace muchos años atrás. Y él me contó algo que me dejó pasmado. Que en su iglesia, primero había una pastora, y que esa pastora profetizaba a través de danzas. Un movimiento significaba una cosa. Otro movimiento significaba otra cosa. A veces ella llegaba, me lo contó él mismo, y decía: Dios me reveló que hoy pongamos toda la silla mirando para allá. Toda la silla mirando para allá. Hermanos, es triste, muy triste, que haya personas en el día de hoy, en ese oscurantismo evangélico, porque eso no es más que oscurantismo y no ninguna otra cosa. ¿Qué hemos visto hoy? Primero, que Dios ha de ser el centro de nuestra adoración, no nosotros, Dios. Segundo, que Él es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Y tercero, que Él nos ha revelado su voluntad al respecto en su palabra. Hermanos, la contraparte del subjetivismo y del pragmatismo no es el tradicionalismo. Porque ese es otro peligro de la adoración. Pero es que nuestra tradición. No. La contraparte del pragmatismo y del subjetivismo no es el tradicionalismo, sino un apego irrestricto a la palabra de Dios, tanto en lo que respecta al contenido como a la forma de la adoración. Y si queremos que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo
continúe siendo una iglesia fiel hasta la venida de nuestro Señor, adorando en espíritu y en verdad al Dios vivo y verdadero, hermanos, nosotros tendremos que resistir las presiones que vendrán. Esas presiones vienen, han venido y seguirán viniendo de dentro y de fuera, para que echemos a un lado el principio regulativo de la adoración e introduzcamos en nuestros cultos elementos más entretenidos, elementos más atractivos, elementos que apelen a la mayoría o que encajen con nuestros gustos y preferencias, pero que no fueron ordenados por Dios y que no son de su agrado. Porque si hubiesen sido de su agrado, Él lo habría ordenado en su palabra. Queridos hermanos, nunca olvidemos que la forma impacta el contenido. La naturaleza de Dios determina el modo de adorarle y el modo como le adoramos afectará nuestra visión de Dios, para bien o para mal. Que el Señor nos preserve en su palabra como iglesia, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, porque sólo así, mis amados hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, sólo así funcionaremos como lo que somos, casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.